proceso en el que el mundo está inmerso, y no es un tiempo para reflexionar y para meditar en los verdaderos significados que tiene el periodo navideño. Y la iglesia tiene una responsabilidad enorme. Yo creo que en alguna medida la iglesia no educó bien y se fue por la tangente. Hizo de la fiesta de Navidad una fiesta, un periodo de baraja, baile y botella. Y no hizo de la festividad navideña un tiempo de reflexión y un tiempo de introspección para podernos comparar mejor con la experiencia de la fe. Y desde luego, la gran responsabilidad que uno tiene es precisamente trabajar con el texto bíblico para que de alguna manera el texto bíblico pueda ayudarnos a nosotros a hacer una mejor reflexión del significado, de la implicación de la Navidad. Yo quisiera hoy compartir con ustedes precisamente la intención que tiene Mateo para traernos la historia de los magos de Oriente. Porque él no escribió para beneficio de las empresas que desarrollan productos de juguetes. Él no escribió para que ellos se beneficiaran. Él escribió para que los cristianos entendiéramos la gran implicación de la encarnación de Jesús. Y quiero en esta mañana hablarles precisamente de la intencionalidad de Mateo. ¿Qué persigue Mateo trayendo esta historia? Y quiero invitarlos para que usted vaya conmigo precisamente al capítulo 2 de Mateo y al versículo 2. Mateo, capítulo 2 y versículo 2. Y dice las Sagradas Escrituras: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. La versión que tenemos de frente dice: vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La semana pasada les hablé sobre el gran planteamiento de Lucas con respecto al nacimiento de Jesús. Y mencioné que Lucas nos presenta la historia de los pastores. Los pastores de Belén adorando al Mesías. Y desde luego Mateo nos presenta a unos magos de Oriente que vinieron buscando al Mesías para adorarlo. Es interesante que Lucas escribe a la gentilidad, sin embargo presenta en su historia el contexto judío y dice dentro del contexto judío que los pastores eran aquellos pobres, humildes y sencillos que tenían la gran virtud de reconocer al verdadero Cordero, porque su vida pastoril así se los permitía. Y planteábamos inclusive que ese cuento que a veces escuchamos de que pobrecito que el niño nació en un pesebre y que
hace plantear como si Jesús necesitara conmiseración y pena, es algo totalmente desarticulado en el pensamiento bíblico. Jesús nació en el pesebre porque tenía que nacer en el pesebre. Nació en el pesebre porque Él era el Cordero de Dios. Y los corderos no nacen en los palacios. Los corderos nacen en los pesebres. Y desde luego, si Jesús hubiera nacido en un palacio, entonces los pobres y los pastores no hubieran podido ir a adorarlo. Todavía estuvieran haciendo fila esperando llegar para adorarlo. Porque nadie iba a dejar que los pobres llegaran a postrarse ante el rey. Así que la implicación teológica es la que nos debe llevar a nosotros a reflexionar con respecto a la Navidad. Ahora, ¿qué nos quiere decir Mateo cuando nos dice que unos magos de Oriente vinieron a buscar a Jesús en la medida en que una estrella lo seguía? Fíjese lo interesante, que Lucas dice que a los pastores les habló un ángel, pero a los magos no les habló un ángel. A los magos les habló ¿qué? Una estrella. Una estrella fue el símbolo. Y eso tiene que decirle algo en la reflexión. Cuando uno hace la lectura bíblica, uno tiene que reflexionar sobre esto. ¿Cómo es que a los pastores les habla un ángel y los magos tienen que seguir una estrella? Una estrella que no se sabe cuál fue. Y que inclusive cuando ellos la identifican, dicen, su estrella hemos visto en el oriente, ¿verdad? Como queriendo decir que había una estrella particular para cada individuo. Y uno tiene que reflexionar también sobre eso. ¿Qué implicación tenía para que los pastores vieran o escucharan a un ángel? ¿Y qué implicación tenía para que los magos fueran seguidos o guiados por una estrella? Pues mire, el mensaje es sencillo, el mensaje es simple. Es que Dios se va a revelar a los seres humanos de la forma y manera como los seres humanos pueden entenderlo. Si probablemente un ángel le hubiera hablado a los magos, se hubieran ido a correr. Y una estrella a los pastores no les decía absolutamente nada. Por lo tanto, Dios iba a hablar con precisión, iba a presentar un mensaje claro para que la gente lo pueda entender. La Biblia dice que Dios habla de muchas maneras. Y habla de muchas maneras no porque le gusta hablar de muchas maneras. Habla de muchas maneras porque Él quiere que todos los seres humanos le puedan entender. Así es que a los pastores les habla a través de un ángel, porque los pastores dentro del contexto judío saben manejar muy bien esto de que un ángel hable. A los magos les habla a través de una estrella, porque los magos entendían muy bien el mensaje de las estrellas. ¿Quiere decir esto que la Biblia avala la astrología? De ninguna manera. ¿Quiere decir esto que la Biblia está de acuerdo con que la gente busque el signo zodiacal? De ninguna manera. ¿Quiere decir esto que la Biblia está de acuerdo con los clarividentes? De ninguna manera. Vamos a ver el mensaje y vamos a descubrirlo a la luz de las Sagradas Escrituras, y vamos a ver
la implicación. Ahora, ¿quiere decir esto que Dios habla de distintas maneras? Claro que habla de distintas maneras. Yo en lo personal no creo que hoy en día la Virgen María le hable a nadie. Yo en lo personal. Pero sin embargo, aquí hay una mujer en nuestra iglesia que el primer día que vino a visitar esta iglesia, yo la saludé, le pregunté si era la primera vez, me dijo que sí, que era la primera vez, y le digo, ¿quién la invitó? Y me dice, la Virgen María. Le digo, ¿pero cómo que la Virgen la invitó? Me dice, yo tuve un sueño anoche, y en el sueño la Virgen me habló, y me dijo, ve a la iglesia Ministerio Sanador. Desde luego, a mí no me puede hablar una Virgen por una sencilla razón, porque yo no creo que la Virgen hable. Pero hasta ese momento, esa mujer creía que a través de un sueño, la Virgen le podía hablar. Si yo le hubiera hablado en el sueño, no viene. ¿Se da cuenta? No viene. Pero le habló ¿qué? El símbolo máximo de su fe. Vino y se encontró con Jesucristo aquí. ¿Eso quiere decir que la Virgen habla? No. Eso lo que quiere decir es que Dios habla de muchas ¿qué? De muchas maneras. Para llevarnos a conocer el propósito y la verdad de Él. Hoy en día usted le pregunta a ella y dice, no, aquello fue lo que Dios utilizó para que yo viniera a tener un encuentro personal con Jesucristo. A partir de hoy, Jesucristo es mi Señor. O sea, ¿se da cuenta lo que yo le quiero plantear hoy? Ahora, mire lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Los antiguos, en el mundo antiguo, estaban muy conscientes de la existencia de un mundo espiritual que los rodeaba. Y desde luego ellos entendían que mediante ciertas palabras, ciertos conjuros, ciertos encantamientos, podían controlar los espíritus. Es decir, en el mundo antiguo la gente sabía que había un mundo espiritual, pero ellos entendían que ellos podían controlar ese mundo espiritual. Y desde luego, como ellos entendían que podían controlar ese mundo espiritual, entonces se dieron a la tarea de trabajar con las posibilidades de controlar ese mundo espiritual. Y es como resultado de esto que entonces surge el mago, el adivino, el encantador, el sortílego, el astrólogo. Y si podemos, seguimos añadiendo el espiritista, el santero, el babalao, el salsista, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego, esta gente que empezó a estudiar el mundo espiritual entendieron poseer ciertas capacidades de manejar bajo tales movimientos y bajo tales encantamientos y conjuros. Ellos entendían que entonces podían controlar los espíritus para bien o para mal. Y fíjese que todavía hasta el día de hoy, quienes practican tales experiencias, unos hablan y dicen, no, yo lo que me dedico es al bien. Y hay otros que se dedican al mal. Porque ellos entienden que tienen esa capacidad de controlar los espíritus, las esferas espirituales. Ellos tienen la capacidad para controlarla, y a unos dicen, pues yo lo voy a usar y lo voy a controlar para bien. Y otros dicen, no, yo los controlo, el que me pague y me dice que le haga un trabajo a fulano de tal, se lo hago. ¿Verdad? Ahora, mire qué interesante. Cuando el pueblo de Israel empieza a salir de Egipto, los pueblos cananeos eran muy inclinados a estas prácticas de la magia.
¿Y Dios avaló eso? No, no lo avaló. Por el contrario, mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Y esto se lo dijo Dios a Israel cuando venían de Egipto para entrar a la tierra prometida. Mira lo que Dios le dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a hija en el fuego, ni practicar adivinación, ni practicar brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium, espiritista o consultar ¿qué? A los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Se da cuenta que Dios no avala esa conducta. Todo lo contrario, Dios las condena. Dios no las aprueba. No hay manera que Dios pueda aprobar la conducta de estas prácticas, porque enajenan la realidad de su poder soberano y de su autoridad soberana. Ahora, una vez esto se da en Israel, Dios hablándole a Israel, a partir de entonces toda la Biblia está llena de condenas hacia la magia, estableciéndose inclusive varios casos de la magia y de la fe donde hubo un encuentro entre ellos y la fe venció. Mire lo interesante, la fe venció. La fe en Dios venció a los magos en el Antiguo Testamento. Si miramos el capítulo 41 de Génesis en el versículo 8, mira, dice: sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo ¿qué? Interpretar. Este es el rey de Egipto, que ha tenido dos sueños y obviamente está buscando quién se los interprete, pero la historia bíblica dice que llamó a los magos y los magos no pudieron ¿qué? Interpretarlo. ¿Se da cuenta? O sea, la crítica es inmediata. ¿Quién pudo interpretar el sueño? José. Los magos no pudieron. Por lo tanto, la Biblia empieza a quitarle ¿qué? Crédito a la magia. Por el otro lado, si miramos en el capítulo 7 del libro de Éxodo, dice: Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió ¿en qué? En serpiente. Ok, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo, es decir, convirtieron sus varas en serpiente. Ahora hay un problema, porque el sacerdote Aarón tira una vara, se convierte en serpiente, pero vienen los otros y tiran su vara y se convierten en serpiente también. Da la impresión que entre el Dios del bien y el mal, los dos tienen la facultad de hacer serpientes de vara. Pero ahora mire lo que sucede. Cada uno de ellos arrojó su vara, verso 13. Verso 12, discúlpame. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, ¿qué pasó? La vara de Aarón se tragó. ¿Se da cuenta? O sea, llega un momento donde el poder de Dios es más grande que el poder de ¿qué? De la magia. Yo voy a hablar de los magos ya mismito, pero fíjense el planteamiento aquí. Ahora, si miramos Daniel, capítulo 2, obviamente vamos a leer, es todo el capítulo, pero tiene 40 y pico de versículos, vamos a leer solo el verso 10. Dice: entonces los astrólogos le respondieron:
no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Pero sin embargo, la historia dice que vino Daniel y reveló. ¿Cuál es el planteamiento del Antiguo Testamento? Reconoce la existencia de la magia, reconoce la existencia de los magos, pero el poder de Dios está por encima de ellos. Por encima de ellos. ¿Cuál es el otro planteamiento? El otro planteamiento es que Dios prohíbe, óigame, Dios prohíbe a un cristiano, sea católico, sea evangélico, sea de la denominación que sea, Dios le prohíbe. Yo no puedo entender cómo hay evangélicos que lean la astrología, y no puedo entender cómo haya católicos que lean la astrología. Porque si somos hijos de Dios, el Padre Dios prohíbe. Y si el Padre Dios prohíbe, ¿qué es lo que hay que hacer cuando el Padre Dios prohíbe? Obedecer. Eso es tan sencillo y es tan simple. El Padre Dios prohíbe, no lo puedo hacer. Ahora, mira lo interesante de esto. Cuando vino el oráculo es una palabra profética. Por parte del profeta Isaías a Babilonia. Dios condena a Babilonia. Y lo condena por sus injusticias. Pero lo condena también por haber caído engañada con los encantamientos y con los hechizos de los magos. Mire a Isaías 47 y versículo 10. Tú, Babilonia, has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy y no hay otra fuera de mí. Cuando se habla en términos de sabiduría y conocimiento, de lo que se está hablando es de las artes mágicas. Es decir, por tu maldad y por tu práctica de artes mágicas es que yo te estoy censurando, te estoy condenando. Ahora, una vez tenemos ese brevario simple de la historia bíblica sobre la magia, sobre la astrología, sobre la hechicería, entonces, ¿qué nos está planteando Mateo? Porque él está diciendo que los magos de Oriente, ¿quiénes eran los magos de Oriente? Pues los magos de Oriente eran precisamente unos caldeos que estaban orientados y enfocados precisamente en el contexto de mirar los astros para interpretar la relación humana con el mensaje de los astros. ¿Se acuerda cuando el apóstol San Pablo escribe su carta a los romanos y dice que los gentiles se dedicaron más a adorar a las criaturas antes que a quién? Que al Creador, ¿verdad? Pues ¿qué hacían los paganos? Los paganos lo que hacían era que se pasaban mirando las estrellas y buscando interpretación de la vida a través de las estrellas, en lugar de preguntarle al Creador de las estrellas. Que esa es la práctica. Esa es la práctica de la astrología. Esa es la práctica de la magia. Esa es la práctica del ocultismo. Preguntarle a las cosas creadas en lugar de preguntarle al Creador. Adorar y reverenciar las cosas creadas antes que reverenciar y adorar al Creador. ¿Cuál es el desafío que Dios le hace a la iglesia? El desafío que Dios le hace a la iglesia es que no se entretenga con las cosas creadas,
sino que siempre esté mirando ¿a quién? Al Creador. Ahora, cada uno de ellos, los magos, los hechiceros, los sortílegos, cada uno de ellos tenía unas prácticas y unas especialidades distintas. Los magos entremezclaban su práctica mágica, sus ritos misteriosos, con ciertas prácticas en el campo de la medicina. Obviamente, la medicina hoy es una profesión. En los tiempos antiguos la medicina era una magia. Si alguien lo quiere discutir, pues vamos a buscar al primer médico y déjese operar por él. ¿Quiénes eran los médicos en las aldeas? ¿Quiénes eran los médicos? Pues eran los que practicaban estas cosas, que habían descubierto algunas virtudes en algunas plantas y obviamente pues las utilizaban. Antes en Puerto Rico, pues una persona que se torcía un pie no lo llevaban ni al pediatra lo llevaban, llévalo donde fulana, que esa es la que es antigua. Y desde luego, fulana la que es antigua, pues si era evangélica, entonces Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero si no era evangélica, entonces ella empezaba a musitar ciertas cosas que usted no entendía, y lo que estaba haciendo con ellos era obviamente utilizando el recurso de su fe genuina, ¿no? Yo no estoy juzgando, pero estaba utilizando el recurso de su fe para, a través de ese proceso, entonces poder manipular el músculo y ponerlo en su lugar. ¿Qué sucedía en el tiempo del nacimiento de Jesús? En el mundo gentil, porque en el mundo judío los practicantes de la fe estaban en Babia. Lo vamos a ver ya mismo. Pero ¿qué sucedía en el mundo judío? ¿Qué sucedía entre los astrólogos? ¿Qué sucedía entre los hechiceros? ¿Qué sucedía entre los magos? ¿Qué sucedía entre los encantadores? ¿Sabe qué sucedía? Había una expectación. Una expectación. Ellos percibían que algo estaba pasando en el mundo espiritual. No lo sabían interpretar, no lo sabían entender, no lo sabían explicar. Pero ellos se reunían y hablaban y decían, está pasando algo, en el mundo está pasando algo. ¿Qué puede estar pasando? No sabemos, pero está pasando algo. Algo está sucediendo en el mundo espiritual que es grande, que es poderoso. Óigame, esa experiencia yo la he vivido con santeros y con espiritistas cuando he conversado con ellos. Y le he hablado del poder de Dios y me dice, oye, pero lo que tú tienes es más grande que lo que yo tengo. Bueno, tiene que ser más grande, no porque yo lo sea, sino porque es lo más grande que existe. Y ellos tenían esa conciencia, algo grande está sucediendo. Y mientras ellos tenían esa conciencia de que algo grande está sucediendo, obviamente se dieron unos fenómenos astronómicos que incentivaron esa expectación. Por ejemplo, en el año 11 antes de Cristo apareció el cometa Halley. Y usted ahora se sienta muy bien en la internet a ver el cometa Halley que pasó hace ya unos 20 años atrás. Y desde luego yo me lo perdí por quedarme dormido y ya no lo voy a volver a ver porque pasa 50 años para volverlo a ver y yo no voy a vivir 50 años más. Pero en aquel tiempo, cuando pasaba el cometa Halley, mire, se le paraban los pelos a los hechiceros, a los astrólogos, a los adivinos, a los agoreros, a toda esa gente que buscaba formas de interpretar el mundo espiritual. Ellos se creaban una gran expectación. En el año 11 antes de Cristo pasó el cometa Halley. Y desde luego, en el año 7 antes de Cristo, hubo una conjunción entre Saturno y Júpiter.
Y hoy a usted y a mí eso no nos dice mucho, porque ya lo tomamos por sentado y le tenemos una explicación científica. Pero en aquel tiempo, ver la conjunción de Saturno y de Júpiter, estaban toda esa gente del mundo de la superstición y con los pelos parados. Ellos estaban hablando sobre eso. En el año 5 al año 2 apareció lo que se conocía como la estrella Mesori. Y ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad.